Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por lo que vas a hacer hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Jesús, por la escuela de niños que nos enseña a seguir tu camino, a caminar contigo, a crecer en tu verdad, en tu palabra y en tu amor. Gracias, Jesús, por la misericordia que nos tienes de día y de noche. Gracias, Señor Jesús, por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros a través de tu palabra. Revélanos un principio más de tu palabra. Queremos crecer en tu palabra y amarte más por lo que eres, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús, por ser bueno. Te pedimos, Jesús, que nos bendigas hoy con un nuevo nivel de sabiduría y de entendimiento y de conocimiento y de prudencia para crecer en tu amor y en tu conocimiento, Jesús. Gracias, Señor, por quien eres, por lo que estás haciendo en nosotros y por lo que vas a hacer con esta lección. Ayúdanos a enfocarnos y a tener la tierra de nuestro corazón bien dispuesta para que cuando caiga la semilla dé fruto y dé fruto al 100%. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender esta lección. En tu nombre precioso oramos. Amén. Hola, mi nombre es Stefan y en esta aventura vamos a aprender acerca de la fe y uno de los héroes de la fe. ¿Estás listo para acompañarme en esta historia maravillosa de la Biblia? Pero antes de empezar, tenemos que definir qué es la fe. Según los diccionarios, fe significa convicción, seguridad, creencia y fidelidad. En otras palabras, la fe es el motor que nos impulsa a caminar en esta vida y que hace que seamos o no agradables a Dios. Es decir, si Dios nos ve bien o nos ve mal. Es nuestra mayor posesión o el regalo que el Señor nos da. Antes de seguir con nuestra lección, es necesario que veamos el versículo que tenemos que aprendernos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Regresando al tema central de nuestra lección, la fe también tiene diferentes significados. Por ejemplo, convicción. La palabra convicción o creer en algo tiene como ejemplo pronunciar unas palabras con tal creencia que todas las personas también lo creen. Esta era la fe que tenían varios personajes de la Biblia que ya conocemos, como Abraham, Noé, Jacob, José. Ellos creían en algo fuertemente y esa era la fe en Dios. Hay tres diferentes tipos de fe. La fe natural, que es aquella como cuando me siento en un sillón y sé que no me voy a caer. Si planto una semilla, un determinado árbol crecerá. La fe como don, que es la disposición para creer en Dios y confiar en Dios y creer que nos fue salvado a través de su Hijo Jesucristo. Y luego la fe como el fruto del Espíritu Santo, que es la confianza con la que caminamos todos los días. Así como dice Isaías 43 del 1 al 2, si pasamos por las aguas no nos anegará, y si pasamos por el fuego no nos quemará, porque el Señor está con nosotros. Ahora veamos las cosas que no son fe. ¿Qué es lo que apaga nuestra fe? En primer lugar, el temor. Creer lo que el enemigo me dice. Eso es fe negativa o desconfianza. Apaga nuestro espíritu y mueve la mano del enemigo, mientras que la fe victoriosa mueve la mano de Dios. El segundo es la duda e incredulidad, es decir, dudar de nuestro Señor y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El tercero es la ansiedad y la preocupación. Muchas veces desconfiamos de Dios o de lo que Él ya nos prometió. No desconfiemos para no caer en algo que no se llama fe o que algo apague nuestra fe. Y por último, el pesimismo o la queja. Perdemos el gozo y apagamos el espíritu que vive en nosotros. No dejemos de estar gozosos, que el Señor nos salvó. Por otro lado, tenemos que ver también lo que sí es fe. La fe es un arma. Contra los dardos encendidos del maligno tenemos que tener fe en su palabra, porque su palabra es el escudo para nuestra mente contra el enemigo y sus mentiras. Tenemos que creer en la fidelidad de Dios, porque el amor perfecto echa fuera todo temor. Nuestra fe también es paz y gozo en nuestro espíritu.
aquello que nos llena de tranquilidad y de alegría. Y por último es estar seguros de lo que creemos, que nada ni nadie nos pueda mover de lo que nosotros sabemos es la verdad. Ya que entendimos qué es la palabra fe, qué es fe y qué no es fe, y de dónde viene la fe, es necesario que estudiemos un ejemplo de la fe. Y para eso nos es necesario irnos al libro de Hebreos. El capítulo 11 relata la vida de los héroes de la fe, de aquellos varones y mujeres que tuvieron la dedicación de crecer en el conocimiento de Jesús. Y no solo eso, lo hicieron con la fe necesaria para llegar a la meta. El capítulo 11 de Hebreos nos enseña varias características de las personas que caminaron con Dios en épocas antiguas. Una de ellas es que todos alcanzaron un buen testimonio. Es decir, lograron ser un buen testimonio para los demás y sobre todo un testimonio para Dios. Hay 4 cosas importantes de esto de alcanzar un buen testimonio. Lo primero es que se escribió un buen reporte de ellos, como cuando nuestra maestra nos llama o llama a nuestros papás para decirles lo bien que vamos en el colegio, para decirles lo bien que estamos haciendo nuestros deberes, para decirles lo bien que nos portamos durante las clases. Ahora imaginémonos un mal reporte. Ese mal reporte sería la maestra diciendo: no pone atención, no hace sus deberes, es muy molestón, habla mucho en la clase. Pues estas personas del capítulo 11 del libro de Hebreos tenían solamente buenos reportes. La segunda cosa es que se habló bien de ellos. Es decir, solo se tenía cosas buenas que decir de ellos. ¿Por qué? Porque alcanzaron la fe de caminar con Jesús. La tercera cosa que es importante también es que todos dejaron por escrito un registro de su camino con Dios. Es decir, escribieron todo su caminar. Y eso nos es importante a nosotros, porque nos puede servir a nosotros para tomar el ejemplo de cómo se tiene que caminar. No dejemos de ver esos escritos para entender cómo podemos nosotros también tener un buen testimonio. Y por último, la fe de todos habla bien de ellos. Es decir, fueron aprobados por Dios. Eso aparece en la Biblia a partir del capítulo 11 del libro de Hebreos. Dios habló bien de ellos, fueron aprobados por Dios. Su camino fue agradable a Dios. Lo que nos lleva entonces a los ejemplos, estos ejemplos importantes de la Biblia. Uno de ellos es la fe de Enoc. Por la fe fue Enoc traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La fe de Enoc nos enseña que Dios recompensa a aquellos que caminan con Él. Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios, como acabamos de leer en esos pasajes bíblicos. Enoc, la palabra Enoc, significa alguien dedicado, instruido, entrenado. Alguien que ha sido entrenado para algo va a hacer únicamente aquello para lo cual fue entrenado. Por ejemplo, si yo entreno fútbol o baile, voy a ser muy bueno para el fútbol o el baile, puesto que yo estoy entrenando para hacer eso. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo será sabio. La instrucción y obediencia de la palabra nos va a llevar a ser sabios.
más grandes, llenos de sabiduría. Y la sabiduría y el temor reverente a Jehová. Es decir, que vamos a saber quiénes somos y quién es Dios. Que somos pequeñitos y que Dios es todo. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Pues a través de un camino. La pregunta es, ¿cuál es el camino? O más bien, ¿quién es el camino? Y como nos dice la palabra, el camino es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús y solo Jesús es el camino. Enoc caminó con Dios, agradándolo, y por eso se lo llevó. Se lo llevó con vida, arrebatado al cielo. Se fue con vida al cielo. Esa es una figura del rapto, el rapto de los vencedores. Ser arrebatados o llevados vivos al cielo. No tenemos que morir para llegar al cielo. Enoc logró caminar con Dios de tal manera que logró ser arrebatado al cielo con vida. Dios se va a llevar solamente a aquellos que están caminando con Él, que están caminando con Él y que están agradándolo a Él en su forma de vivir. Caminar con Dios es agradarlo con lo que estamos haciendo. ¿Estamos siendo obedientes, pacientes, amorosos, buenos? ¿O estamos siendo mentirosos, impacientes, enojados, malos? ¿Queremos crecer realmente en Dios? Entonces, vayamos al último versículo que nos va a servir para entender esto. Eso se encuentra en Efesios 4, versículo 13, el cual dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Caminar es arrepentirnos constantemente. Limpiar nuestras manos y nuestros pies del enojo y rechazo y falta de perdón y ofensas. Y rendir nuestros pecados a Jesús para que Jesús nos limpie con su sangre. ¿Cuál fue el reporte de Enoc? ¿Qué será que fue lo que dijeron de Enoc? El camino con Dios que hizo Enoc fue agradable. Él caminó en Jesús. Llegó al conocimiento de Jesús y lo agradó, arrepintiéndose día y noche. Y entonces fue arrebatado. Ahora la pregunta que yo les hago es: ¿queremos ser arrebatados para Dios en el rapto? Para eso tenemos que ser obedientes y agradables a Dios, caminando en Jesús, arrepintiéndonos día y noche para aumentar nuestra fe. Ahora, coloreemos aquello que nos fue provisto en nuestra guía y llenémoslo de los colores más bonitos que se nos ocurran.